Dios, ¿qué significa? En un estudio anterior hicimos un análisis sobre lo que significa ser hijo de Dios. Por eso ya debemos tener claro ese punto. En la descripción del video le dejo el link si no lo han visto o si le quedó alguna duda. A ese estudio también le podemos anexar otra información importante que nos ayudará a comprender un poco más la naturaleza del Hijo de Dios y para aclarar un punto que ha generado confusión en la comunidad cristiana y en el medio secular. Y esto es, ¿qué significa ser Dios? Este interrogante tiene comúnmente dos enfoques y en ambos casos son verdaderas. La razón de ese doble enfoque es porque en el mundo de lo existencial cohabitan dos campos o mundos, el espiritual, celestial, y el terrenal, humano, por lo cual existen dos realidades. Solo basta ubicarnos en cualquiera de los dos campos y obtendremos verdades universales muy grandes, como por ejemplo, ¿qué significa ser Dios? Así que guiados por el Espíritu Santo, comencemos este tema, acerca de qué significa ser Dios y sus dos enfoques. Primero, ser Dios por su naturaleza. Dios es una entidad superior creador de la raza humana y distinta en su naturaleza, en cuanto a sustancia y esencia, el cual no depende de nada ni de nadie para su existir. Génesis 14:19, Isaías 42:5, Juan 5:26. Segundo, ser Dios, pero con un título honorífico. Título de Dios es la máxima jerarquía y autoridad suprema que posee el ser divino por excelencia. Segunda de Reyes 19:15, Hebreos 6:13. El enfoque número uno no requiere mucha explicación, ya sea que se crea en Dios o no, porque todos asumimos el mismo concepto, definido en forma genérica como el Ser Supremo, el Todopoderoso, Creador de todas las cosas, y que es eterno y de naturaleza distinta a la humana. Pero el enfoque número 2 sí se presta a confusión, porque es común entre los hombres confundir el título de Dios con naturaleza de Dios, y ciertamente son dos cosas muy diferentes, puesto que la naturaleza de Dios nos habla de su esencia y sustancia, y el título de Dios es el rango de autoridad supremo que el Creador de todo posee. Ejemplo en la escritura de Dios por su naturaleza. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Éxodo 15:11. Ejemplo de Dios como título. Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que mora entre los querubines. Solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Isaías 37:16. Cuando aplicamos ambos enfoques en la forma de ver la deidad en relación al Padre Celestial, tanto en el escenario espiritual como en el terrenal, no tenemos ningún inconveniente de recibir y aceptar así a este ser divino. Pero cuando aplicamos ambas realidades en Jesús el Mesías, las cosas cambian, puesto que los enfoques son muy distintos, porque Cristo Jesús cumple la justicia divina y la justicia humana, a razón de su doble naturaleza. Para explicar esta situación es necesario analizar primero las dos realidades existenciales, que son la espiritual y la humana. Ya en un estudio anterior explicamos algo en relación a este asunto. Resumiendo aquella información, explicamos que cuando hablamos en el campo espiritual, en primera instancia lo que estamos haciendo es referencia a un mundo invisible a nuestros ojos, que es gobernado por Dios y con entidades angelicales que la componen. También el enemigo de Dios es un ser invisible llamado diablo o Satanás, con sus demonios que le siguen y que son parte de ese ser invisible. Y cuando hacemos referencia al plano de lo terrenal, lo que estamos hablando es de un mundo físico que la componen con hombres, animales, plantas y cosas que nos rodean. Creo que no hay inconveniente en comprender esas realidades. Pero en una segunda instancia debemos hacer notar que el mundo espiritual involucra también elementos físicos que son visibles a nuestro entorno aquí en la tierra. Estas entidades físicas de orden espiritual nos conectan con el mundo celestial, tal como la iglesia, la Biblia, el pueblo hebreo quien se le reveló Dios. Además podemos incluir a todos los profetas, a los sumos sacerdotes, a Moisés y al propio Jesús el Mesías, pues todos ellos son elementos físicos de orden espiritual. Por ejemplo, observando el pueblo hebreo tenemos que esa nación se convirtió en una entidad espiritual,
al nacer a través de la fe de Abraham en su relación amigable con Dios. Y es así que ese gentilicio son los descendientes directos de ese noble patriarca, el cual es el fruto que generó aquella grande fe, que es un elemento espiritual. Y ese gentilicio hebreo, en su condición espiritual, establecieron una relación muy íntima con Dios a través de la fe, con el establecimiento y cumplimiento de leyes divinas y sanitarias, distintas a otras naciones. Por eso el apóstol Pablo da una pauta del comienzo del pueblo hebreo como un elemento espiritual aquí en la tierra. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es la figura del que había de venir. Romanos 5:14. También la iglesia cristiana es otro pueblo visible, pero de orden espiritual adquirido por Dios, como lo afirma el amado Pedro. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otros tiempos no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Primera de Pedro 2, 9 y 10. De modo que desde el punto de vista terrenal tenemos un mundo espiritual de naturaleza invisible, como ángeles, arcángeles y Dios, y de entidades demoníacas. Pero además observamos aquí mismo en la tierra otros elementos de orden espiritual, pero de naturaleza física y visible a los humanos, como por ejemplo los textos sagrados, la mujer, la iglesia, la religión, etc. Para este estudio vamos a omitir por el momento el plano celestial como realidad espiritual aquí en la tierra, y solo nos enfocaremos con los elementos existenciales aquí en la tierra, dentro de las cuales encontramos entidades espirituales de naturaleza física que son visibles a los humanos, y la no espiritual, denominado pueblo gentil en la antigüedad y hoy en día mundo secular o simplemente mundano, pero no en sentido peyorativo, sino más bien con relación a pertenencia al mundo. Así tenemos en el plano terrenal al pueblo hebreo de origen espiritual, y por otra parte tenemos al pueblo gentil, no judío, que era de origen terrenal, es decir, sin una verdadera comunión con Dios. Pero después de la venida del Mesías se estableció una nueva entidad espiritual, pero en el plano de lo terrenal. Como lo explicamos en estudios anteriores, cuando Jesús el Mesías fue erigido como una puerta en medio del desierto llamado mundo, la cual nos da acceso a ese plano espiritual llamado iglesia. Desde entonces, el campo de lo terrenal quedó dividido en iglesia cristiana de origen espiritual, mundo secular o pueblo no cristiano que es de orden terrenal. En ese campo de lo secular existen dos grupos: los que rechazan a Jesús porque no creen en Él y los que realmente nunca han escuchado acerca de Él y su grandeza. También tenemos en este plano terrenal al pueblo de Israel, aunque sigue siendo espiritual terrenal, pero momentáneamente está separado, pero dentro de los propósitos de Dios hasta que de nuevo vuelvan a ser llamados, como lo revela el amado apóstol Pablo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que aconteció en Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Romanos 11, 25, 26. Ya teniendo identificados los dos campos existenciales dentro de nuestra orbe, podemos comenzar a analizar los dos enfoques de la deidad, pero en la persona de Jesús, que realmente es la que ha generado mucha controversia entre los humanos. Jesús es Dios en su naturaleza. Ya explicamos en otros estudios que Jesús es el Cristo, es Dios en su naturaleza divina, en igualdad con el Padre, en cuanto a su naturaleza, en esencia y sustancia. Hebreos 1:3. Por eso Jesús mismo afirma con énfasis: yo y el Padre uno somos. Juan 10:30. Y Pablo dice en una de sus epístolas: el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Filipenses 2:6. Reconocer la naturaleza divina de Jesús cumple la justicia de Dios. De hecho, esa confirmación de fe le permite a todo ser humano cruzar el umbral de aquella puerta de nombre Jesús,
que coloca al hombre en el plano de lo espiritual de la iglesia. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, la cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Colosenses 1, 12 al 14. Los pasajes siguientes a los versos anteriormente leídos muestran que esa verdad espiritual tiene que ver con la naturaleza divina de Jesús el Mesías. Por ejemplo, Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. Colosenses 1:15. Pero es obvio que muchos rechazan la naturaleza divina de Jesús, porque esto es una guerra espiritual entre la luz y las tinieblas. Pero el quien logra oír la voz de Dios, ubicándose en el lugar correcto, logra alcanzar esa bendita gracia. Tal cual como lo hizo Simón Pedro, quien fue el primer hombre en atravesar esa puerta celestial de nombre Jesús. Y por eso su Señor le dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Mateo 16, 18 al 19. Con esa afirmación del Mesías Jesús, sobre esta roca edificaré mi iglesia, está fundamentada la doctrina cristiana de la redención y salvación, y basa esa primicia en reconocer la naturaleza divina de Jesús para poder entrar por esa puerta, y como es una información espiritual, por lo tanto subjetiva. Por ello, cada quien tiene que llegar a esa misma conclusión a la cual llegó Simón Pedro. A raíz de eso, Jesús le dice a sus discípulos: entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que él era Jesús el Cristo. Mateo 16:20. Informaciones como esa acerca del origen divino del Mesías se encuentran en la Biblia, en forma de profecía y de tipología, que muestran la naturaleza divina de Jesús. Por eso Isaías 7:14 llamó ese Mesías que salvaría al hombre como Emmanuel, que es Dios con nosotros. Esta puerta sigue abierta hoy en día para que los hombres y mujeres tengan la oportunidad de entrar por ella, reconociendo la naturaleza divina de Jesús, el Mesías de la humanidad. Gloria a Dios, alabado tu nombre, Señor. Con esa información mostramos la naturaleza divina de Jesús. Ahora veremos si aplica también con el título de Dios en Jesús. Esa será la segunda parte de este tema.